usted mató a esas personas. Sí, yo los maté. Y se las comió, eso es cierto. Sí, ya me las comí. Quien pregunta, el periodista Carlos Eduardo Jiménez, de 25 años, ha viajado más de 540 kilómetros desde el centro occidente del país hasta el estado Táchira, en el suroeste de Venezuela. Está sentado frente al hombre del momento, y ese hombre está esposado porque se le considera el criminal más peligroso del país. El periodista Jiménez no es el único que entrevistará al reo. Esa mañana, afuera del penal de Santa Ana, hay un mar de periodistas, unidades móviles, antenas, cables y demás equipos de transmisión en remoto. Por esas horas de febrero de 1999, el preso, de nombre José Dorángel Vargas Gómez, es señalado por las autoridades de ser un asesino serial, el primero que conoce la Venezuela petrolera. Bienvenidas y bienvenidos a Crónico, Érase una voz, un podcast de crónicas elaboradas por el periodista y escritor Ernesto J. Navarro. El episodio de hoy se titula Comegente, el primer asesino serial de Venezuela. Acompáñame durante unos minutos a conocer a este personaje con una vida asombrosa. Este podcast es un viaje por mis memorias de periodista y mis emociones de escritor. Comencemos. Táchira, Venezuela, 12 de febrero de 1999. Un grupo de excursionistas atraviesa las márgenes del río Torbes, un pequeño raudal de menos de 70 kilómetros de longitud por el que discurren aguas de aspecto rojizo debido a su paso por tierras arcillosas. Los excursionistas ya buscan la salida de la zona boscosa que han recorrido cuando se topan con un arbusto que les causa pánico y les hace salir corriendo a pedir ayuda. Por debajo del arbusto sobresalen restos de manos y pies humanos, todos ensangrentados. Rápidamente llega una comisión policial al sitio del hallazgo y ante la evidencia decide pedir refuerzos. La zona es cercada. Además de lo que indicaron los excursionistas, descubren también vísceras guardadas en frascos de vidrio y 3 cabezas humanas. En este lugar, rodeado de árboles, la policía detiene a un sujeto que regresa y trata de ahuyentar a los invasores. Es su casa, su guarida. Él la ha construido. El sujeto es detenido y de inmediato trasladado a una comisaría. Una vez allí, relatará a unos atónitos oficiales cómo obtuvo las partes de seres humanos que tenía en su poder. José Dorángel Vargas, a quien los policías bautizan con el apodo de Comegente, confiesa ser un cazador de incautos que pasan cerca de su territorio, que los golpea con una punta de eje, una pieza metálica de vehículos, que los mataba para comérselos y darles de comer a los demás indigentes de la zona. A las preguntas de los agentes policiales responderá que prefería la carne de los hombres porque sabe mejor. La carne de mujer, aseguró Dorángel, es como comer flores, te dejan el estómago flojo. José Dorángel, o Dorángel, a secas como todos lo llaman, nació en El Vigía en el año 1957. Cuentan que abandonó la escuela primaria en el 3er grado y que estrenó su adolescencia robando gallinas, según un relato periodístico. Poco después, Dorángel escala un nuevo peldaño y se hace experto en el robo de ganado. Algunos de sus compinches cuatreros le tenían asco, porque el sujeto disfrutaba comiendo carne cruda. Se dice que en una oportunidad robaron algunas vacas, él mató una, le sacó el corazón y aún caliente se lo comió entero. Crónico, Érase una voz es un podcast del periodista Ernesto J. Navarro. Después de robar ganado durante un par de años, Dorángel sufre una nueva transformación que será reseñada por la prensa tachirense. Es 1995 y la prensa publica una noticia que conmociona a la ciudadanía: la captura de un individuo que vivía en las calles. Este individuo es acusado de asesinato y de comerse el cadáver de un ciudadano que fue identificado como Cruz Baltasar Moreno, también indigente. El detenido es Dorángel Vargas. Nadie, y me refiero a las autoridades policiales, se había percatado hasta ese momento de la evolución criminal de Dorángel, quien era conocido en las comisarías de la zona porque ya había perpetrado varios delitos menores antes de liquidar a Moreno. Cuando fue llevado ante un juez, por el caso de Cruz Baltasar Moreno, se le ordenó una evaluación psicológica.
Dorangel fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y remitido al Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Peribeca, un pequeño poblado ubicado a 45 minutos de San Cristóbal, la ciudad capital del estado Táchira. 2 años más tarde, en 1997, Dorangel, que había respondido bien al tratamiento, fue dado de alta. A los pocos días de salir en libertad, ubicó el sitio donde dormía otro indigente, de nombre Antonio López Guerrero, y sin mediar palabras, lo asesinó a sangre fría. Más tarde se sabría que López Guerrero fue el encargado de denunciar a Dorangel por su primer asesinato. Para cuando se descubre la guarida de Dorangel en 1999, comenzaron a publicarse en la prensa de ese estado varias versiones jamás confirmadas sobre el comegente. Por ejemplo, que él había matado a varias personas y que vendía la carne a una carnicería cercana de su radio de acción, es decir, que habría hecho comer carne humana a otras personas. También se decía que Dorangel ofrecía banquetes de carne a otros indigentes que desconocían la procedencia de lo que se estaban comiendo. Estás escuchando Crónico, Érase una voz, el podcast de Ernesto J. Navarro. El periodista Carlos Jiménez fue uno de los que recorrió también la guarida de Dorangel. Recuerda que el comegente había construido una serie de túneles entre los matorrales, allí en las márgenes del río Torbes, y que cada túnel terminaba en un claro, y en cada uno de ellos guardaba cosas diferentes. Un túnel para cocinar, otro para guardar ropa y así. Finalmente, a Dorangel Vargas, al comegente del Táchira, se le adjudicaron más de 10 asesinatos. No obstante, de esas muertes quedaron muchos cabos sueltos por atar. Le habrán adjudicado las muertes de otros asesinos. ¿Hasta dónde es cierta toda la historia contada por el propio comegente? ¿Habrá ese hombre esquizofrénico matado y comido a todos los que él mismo dijo? A falta de centros especializados, Dorangel fue recluido en una cárcel común, según reza una sentencia del 19 de febrero del año 2010, y que está disponible en internet. En la audiencia, Dorangel respondió a preguntas de un psiquiatra forense, y entre otras cosas le dijo: «Yo no he vuelto a ver los espíritus, porque yo los he dejado quietos también. No me meto con ellos. Los veo, pero no se me incorporan. Ellos me dicen que no me van a volver a dejar manejar. Yo era motorizado, manejaba motos grandes. Ahorita como bien, me gustan los órganos de las personas, porque los del pollo no. Los órganos de las personas son más buenos. El corazón, los pulmones. Es como comer pera. Así como así. Pero en la calle como muchas frutas. Yo soy frutero. Es todo». Así culmina el 4º episodio de la 2ª temporada de mi podcast, Crónico, Érase una voz. Te he contado la vida del comegente, el primer asesino serial de Venezuela. Como en episodios anteriores, en la descripción del video te dejo la crónica que escribí hace algunos años y en la que cuento detalles que no relaté en el podcast, por si quieres saber más. Recuerda suscribir al canal y avisarle a tu gente para que se dé una vuelta por el podcast. Si lo deseas, puedes contactarme, enviar saludos, sugerencias o aportes a través de @ErnestoJNavarro en todas las redes sociales. Hasta una nueva historia.